Buen día con todos. Vamos a comenzar la clase de física correspondiente a la semana 10. Y mañana se va a recién a completar la semana 11, ¿no? En el mismo horario, ¿no? Entonces, esta semana 10 corresponde al viernes anterior, que fue feriado, pero mañana se vaya a completar, ¿no? Con la semana 11. Entonces, en la semana 10 los temas son temperatura y calor, ¿no? Cuando uno habla de temperatura, por supuesto, a la mente le viene el termómetro, ¿no? El cual se lee en grados Celsius en esta parte del mundo, ¿no? En otros países, mismo Estados Unidos o Europa, generalmente usan la escala Fahrenheit. Y cuando uno habla de calor, lo más natural, por supuesto, es el sol, ¿no? El sol es la fuente primordial de calor, luz e información, ya que la luz es la única influencia que transmite información en el vacío, ¿no? Entonces vamos a estudiar estos temas, estos conceptos y sus aplicaciones, por supuesto, ¿no? Entonces veamos primero conceptos básicos para poder de la calorimetría, en general se le llama así de la calorimetría, para poder desarrollar estos temas, ¿no? El primer concepto básico es el de calor, ¿no? Por calor debemos entender una forma de energía que se transmite debido a una diferencia de temperatura, ¿no? Entre dos medios. Por consiguiente, el calor es energía en tránsito, ¿no? Es como, por ejemplo, la corriente de agua de un río es parecido a la corriente de calor, ¿no? Siempre está en movimiento, en tránsito, no está contenido. Y siempre, en el caso de la corriente de agua en un río, va de mayor altura a menor altura. Entonces, en el calor también, de manera natural, fluye siempre de un lugar de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. Pero también puede fluir de menor a mayor temperatura, pero hay que, a costa de realizar trabajo, ¿no? Pero en cambio, de manera natural, ¿no? El calor fluye de un lugar de mayor temperatura a otro de menor temperatura, y ese es un principio fundamental de la física, ¿no? En forma gráfica podemos ver esta figura. En el lado, ahí tenemos una frontera, ¿no? El calor en realidad es un fenómeno de frontera, en el sentido de que se le distingue solamente entre dos lugares que están a diferente temperatura, ¿no? Si esa es la frontera que divide a dos medios, el calor siempre fluye a través de esa frontera, desde un lugar de mayor temperatura, donde el termómetro marca más temperatura, por supuesto, hacia otro lugar de menor temperatura, donde el termómetro marca menor temperatura, ¿no? Esa es la manera natural, espontánea, de la dirección del calor, ¿no? Y constituye un principio fundamental, como le digo. Entonces, esa flecha que ven ahí donde dice calor es la dirección espontánea en la que fluye el calor, ¿no? Entonces, el calor, como le dije, se le distingue solo en la frontera. Los cuerpos no contienen calor. El calor no es energía contenido, ¿verdad? No es energía contenida. El calor no es energía contenida en ningún cuerpo. Eso tiene que quedar claro, entonces. Relacionado con el calor, por supuesto, está con el concepto de temperatura, que es el siguiente, ¿no? El siguiente concepto es de temperatura, ¿no?
Porque la misma definición de calor, miren, el mismo concepto involucra la temperatura, ¿no? La temperatura fue por muchos años difícil de definir, ¿no? Se tuvo que desarrollar la termodinámica para poder definir de manera exacta la temperatura, pero como no está dentro del temario de termodinámica, la definición de temperatura que se va a dar es semi objetiva nada más, ¿no? Entonces debemos entender por temperatura a una propiedad de todos los objetos, la cual indica qué tan caliente o qué tan frío está respecto a un patrón de referencia establecido. El patrón de referencia establecido es el termómetro, o sea, es el objeto que se usa como referencia para medir la temperatura, es decir, el termómetro. Y en imágenes, acá tenemos tres situaciones, de izquierda a derecha, miren, la temperatura, en primer lugar, es una manifestación, se entiende que es una manifestación del movimiento molecular, ¿no? En un sistema, ¿no? Pero a nivel macroscópico. Si la molécula tiene poco movimiento, se dice que el cuerpo está frío, como pueden ver a la izquierda, y la temperatura es baja. Si el movimiento es ya más rápido, ya quiere decir que la temperatura ya es mayor, ¿no? Tibio, ¿no? Y caliente es cuando el movimiento es la agitación de las moléculas, ¿no? Es mayor, como pueden ver ahí, ¿no? La agitación molecular es mayor, ¿no? Dice que el cuerpo está caliente. Y el patrón de referencia, como pueden ver ahí, la referencia es un termómetro, ¿no? Este es otro concepto fundamental de la calorimetría, ¿no? Veamos un tercer concepto, equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es el estado final, ¿no? De igualdad de temperatura que alcanzan dos o más cuerpos en interacción térmica. Cuando uno habla de interacción térmica, no se refiere necesariamente que están en contacto, ¿ah? Claro, pueden estar en contacto, pero no necesariamente. Por ejemplo, si tenemos dos bloques a distinta temperatura, dos bloques A y B, ¿no? En su estado inicial tienen diferente temperatura. La temperatura del bloque A es mayor que la del bloque B. Ahora, si lo ponemos en contacto, existirá pues interacción térmica, ¿no? Y inclusive así no se pongan en contacto, ¿ah? Así no se pongan en contacto, del momento que están cerca, ya están en interacción térmica. Ya, pero vamos a ponerlo en contacto. Entonces, como el cuerpo A está más caliente que el cuerpo B, el calor fluye de manera natural de A hacia B, como indica la flecha de amarillo, ¿no? Y esa es la transmisión del calor, ¿no? Esa es la transferencia de calor, de A a B. Pero esa transferencia termina cuando llegan ambos cuerpos A y B a la misma temperatura. Y eso ocurre en el estado final, ¿no? Y cuando es así, se dice que están en equilibrio térmico. Equilibrio térmico, entonces, ¿qué significa? Igualdad de temperatura, ¿no? Ya, de un sistema con su entorno o equivalentemente de dos o más cuerpos, ¿no? En interacción térmica, o dos o más objetos en interacción térmica. Acá vamos a poner objetos, ¿ya? Porque no necesariamente uno puede pensar de que como se ha puesto en un ejemplo de bloques, pensarán pues que el cuerpo necesariamente son sólidos. No, no, no. Puede ser, vuelvo a repetir, un vaso con agua, café caliente, ¿no? Y el aire es circundante, ¿no? ¿No? Objeto, vamos a poner, ¿ya? Objeto. Ya, veamos ahora otro concepto que es una generalización de esto que están viendo ahí, equilibrio térmico.
Entonces, todos los objetos entonces que alcancen igualdad de temperatura tienen que estar en equilibrio térmico y eso condujo a una conclusión, ¿no? Que es una evidencia empírica, se llama ley cero de la termodinámica, la cual se puede enunciar de varias formas. Una forma es esta, ¿no? Los sistemas naturales tienden al equilibrio térmico con su entorno cercano, no lejano, sino cercano. Siempre hay esa tendencia. Otra forma un poco más exacta es la siguiente. Mire. Si dos sistemas A y B se encuentran cada uno por separado, ¿no? En equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B se encuentran también en equilibrio térmico entre sí. Para que se aclare más esto, supongamos que tenemos dos sistemas A y C, que pueden ser, por ejemplo, dos líquidos. Lo conectamos, tienen igualdad de temperaturas, ¿no? Están en equilibrio térmico. Ahora, por separado, ahora conectamos el líquido C a otro B, ¿no? Hasta que alcancen el equilibrio térmico. Entonces, A y B se encuentran por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema C, ¿no? Entonces, C quiere decir que es el termómetro, ¿no? Porque si C, la temperatura del líquido C es la misma que A, C mide la temperatura de A. Y si también la temperatura del líquido C es la de B, entonces mide la temperatura de B, ¿no? Entonces, A y B no necesitan estar ya, pueden conectarse también, ¿no? Pueden conectarse, pero ya deben estar en equilibrio térmico, por supuesto. Deben estar en equilibrio térmico. Ahora, esta ley es la ley cero, la llamada ley cero de la termodinámica, es la base de la medición de la temperatura, ya que cuando se lee la temperatura en un termómetro es en el estado que se llama equilibrio térmico. Solo en equilibrio térmico se puede medir la temperatura. Ya, este es un cuarto concepto fundamental, ya que, como bien dice abajo, representa el principio de la medición de la temperatura. Y precisamente lo que sigue a continuación es la medición de la temperatura. Entonces, estos conceptos básicos hay que tenerlo en cuenta para desarrollar los temas de esta clase, ¿no? Los temas de esta clase. La medición de la temperatura se realiza estableciendo escalas, ¿no? Así como la escala en una regla. De igual manera, en los termómetros se establecen escalas. Existen tres escalas comúnmente usadas para la medición de la temperatura, ¿no? Una es la escala Celsius, que es la que es familiar a nosotros. Otra es la escala Fahrenheit. Y la escala termodinámica de temperatura se llama escala Kelvin, que es la escala de temperatura absoluta, ¿no? Lo cual es una unidad fundamental, pues, del sistema internacional, ¿no? En cada una de ellas siempre, obviamente, hay que construir, ¿no? La escala con una serie de divisiones, ¿no? Pero estas divisiones se hacen basadas siempre en puntos de referencia.
En el caso de las escalas Celsius y Fahrenheit, los puntos de referencia son propiedades de sustancias materiales, así que la medición de la temperatura en la escala Celsius y en la escala Fahrenheit va a depender de la propiedad de la sustancia material, ¿no? Que puede ser un líquido, agua, alcohol, mercurio o un gas, ¿no? En cambio, en la escala Kelvin se le llama absoluta porque no depende de ninguna sustancia. En realidad, cuando se estudia termodinámica, la escala Kelvin depende de la cantidad de calor, ¿no? O sea, de cantidades de calor. Son las cantidades de calor lo que determinan la temperatura absoluta en la escala Kelvin. Son medidas de cantidad de calor las que determinan la temperatura absoluta en la escala Kelvin. En cambio, la escala Celsius y Fahrenheit depende de la sustancia, ¿no? Material. Por ejemplo, si es agua, podemos considerar como punto de referencia del agua la congelación del agua o fusión de hielo, que tiene una temperatura típica, ¿no? A nivel del mar es 0 grados, ¿no? Y también podemos considerar el punto de ebullición del agua, que también a nivel del mar tiene una temperatura típica, 100 grados, ¿no? En cambio, la escala Kelvin usa como punto de referencia el llamado cero absoluto, que no corresponde a ninguna propiedad de ninguna sustancia. El cero absoluto es el límite que nos impone la naturaleza para enfriar un cuerpo. El cero absoluto es el límite al cual se podría enfriar un cuerpo y nunca se ha llegado a enfriar un cuerpo al cero absoluto, ninguna sustancia. Entonces es un límite que nos pone la naturaleza, por eso es el punto de referencia absoluto. Y se le llama a la escala Kelvin por eso absoluta. En la escala Celsius, el agua se congela o el hielo se funde a 0 grados Celsius. Su equivalente en la escala Fahrenheit es 32 grados Fahrenheit. Su equivalente en la escala Kelvin es 273. Para el punto de ebullición del agua, 100 grados es en la escala Celsius, su equivalente en la escala Fahrenheit es 212 grados Fahrenheit, y su equivalente en la escala Kelvin es 373. Ahora, comparando la equivalencia entre los grados en cada escala, ¿no? Según el cero absoluto, el cero absoluto corresponde al cero, pues, ¿no? De la escala Kelvin. Su equivalente en la escala Fahrenheit es menos 460. Su equivalente en la escala Celsius es menos 273. Menos 273. Y así, ¿no? Cualquier otra temperatura que se lea tiene su equivalente. Por ejemplo, si leemos una temperatura T sub C en la escala Celsius, tiene su equivalente en la escala Fahrenheit T sub F y en la escala Kelvin T sub K. Entonces, no solo va a existir equivalencia entre los puntos de referencia que aparecen ahí, o mejor dicho, de grado a grado, ¿no? De grado Celsius, grado Fahrenheit, grado Kelvin, sino también en intervalos, ¿no? En intervalos también hay, por ejemplo, miren, este intervalo respecto al punto de congelación del agua, ¿ya? Respecto al punto de congelación del agua. Este intervalo de 100 grados Celsius
es equivalente a este intervalo de acá de 180, ¿no? 212 menos 32, 180 grados Fahrenheit. Y es equivalente a este intervalo de acá, escala Kelvin, que es también 100 en Kelvin. Análogamente, mire, este otro intervalo, respecto al punto de congelación del agua, T sub C menos 0, es equivalente a este intervalo de acá, ¿no? T sub F menos 32 en la escala Fahrenheit y equivalente a este intervalo de acá, T sub K menos 273 en la escala Kelvin. Ahora, esa equivalencia entre intervalos matemáticamente se escribe como una proporcionalidad, o sea, como una proporción, ¿no? Es decir, es decir, T sub C menos 0 es proporcional a T sub F menos 32 y a su vez T sub F menos 32 es proporcional a T sub K menos 273. Análogamente, 100 menos 0, o sea, 100 grados Celsius, es proporcional a 180 Fahrenheit y es proporcional a su vez a 100 Kelvin. Entonces, con eso se escribe así, miren, o sea, matemáticamente se escribiría así, miren. T sub C menos 0, ya no pongo, ya no le reste 0, ya, ¿para qué vamos a tratar de 0? Es proporcional a T sub F menos 32 y a su vez esto es proporcional a T sub K menos 273. Igual, ¿no? 100 es proporcional a 180, 180 es proporcional a 100 también en la escala Kelvin, ¿no? Entonces divide entre 100 acá, esto esto entre 180 y esto también entre 100, ¿no? Ahora todo esto se va a simplificar al máximo y vamos a obtener una relación de conversión entre estas escalas, ¿no? Y ese es el siguiente punto, ¿no? En la siguiente página, miren. Si consideramos lo que estamos viendo, el punto de congelación del agua, entonces equivalencias conduce a las siguientes relaciones, que es lo que está escrito a pulso abajo. P sub C es proporcional a 5. T sub F menos 32 es proporcional a 9, T sub K menos 273 es proporcional a 5. Estas relaciones, estas igualdades, permiten realizar conversiones de temperatura entre estas escalas, ¿no? Pero esto no solo se cumple respecto al punto de congelación del agua, sino respecto a cualquier otro punto de referencia. Siempre se cumple entonces que la variación de la temperatura en la escala Celsius es proporcional a 5, la variación de la temperatura en la escala Fahrenheit es proporcional a 9 y la variación de la temperatura en la escala Kelvin es proporcional a 5, ¿no?
Estas delta de T sub C, delta de T sub F, delta de T sub K denotan variaciones de temperatura o equivalentemente intervalos de temperatura en las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Se corresponden a los intervalos de temperatura. Veamos un ejemplo. Hacemos a los ejercicios. De esta semana 10, ¿no? Bueno, el número 1 todavía porque hay varios conceptos que todavía no se han tratado, así que veamos primero el número 2. Número 2. Dice, hay una escala que le llaman Rearmo. Es una escala no muy conocida, ¿no? Pues ya no se usan. Donde dice la temperatura de ebullición del agua es 80 grados y la de fusión del hielo, o sea, congelación del agua, es cero. Coincide entonces, en ese caso coincide con la escala Celsius. Si la temperatura, dice, de una sustancia en la escala Kelvin es 293 grados, determina la lectura en la escala real. Entonces, bueno, acá no hay principio de homogeneidad en realidad, ¿no? No, esto hay que borrarlo. Simplemente ponemos acá como ejemplo dos termómetros, una en la escala Kelvin, otra en la escala Rearmo, y hacemos la comparación de los intervalos, ¿no? Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, el punto de fusión del hielo, es según los datos que ya conocemos, ¿no? En la escala Kelvin, el punto de fusión del hielo o congelación del agua es 273, ¿no? El punto de ebullición del agua 373. Ya, pues bien, estos corresponden en la escala Rearmo a las siguientes temperaturas. Miren. Para el punto de ebullición, en la escala Rearmo, la temperatura es 80 y corresponde a 373 Kelvin. Y para el punto de fusión del hielo es cero, que corresponde a 273 Kelvin. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la temperatura en la escala Rearmo? Vamos a llamarle R, temperatura, que corresponde a 293 Kelvin. Y ahora, siguiendo el mismo razonamiento que vimos hace un momento, entonces comparamos los intervalos. Por ejemplo, el intervalo en la escala Rearmo, R menos cero, es proporcional a 293 menos 293 menos 273. Y a su vez, 80 menos cero es proporcional en escala Rearmo, es equivalente o proporcional a 383 menos 273, ¿no? De ahí va a salir en el lado izquierdo R sobre 80, en el lado derecho 20 sobre 100. Y aquí es fácil, se cancela. 8 por 2, 16.
Y esa es la respuesta. La temperatura, entonces, en escala desconocida o en la escala real no es 16 grados, ¿no? Sigamos avanzando con la teoría. Ahora estudiemos uno de los efectos que produce la variación de la temperatura en las sustancias. Se llama dilatación térmica. Por dilatación térmica debe entenderse en el más amplio sentido, no solo expansión, ¿no? También puede ser compresión, o sea, variación. Entonces, por dilatación térmica podemos entender la variación de las dimensiones de los cuerpos sólidos o la variación del volumen que experimentan los líquidos y gases debido a la variación de la temperatura, ¿no? Ejemplos de dilatación térmica en la vida cotidiana ocurren en los termómetros, ¿no? Los termómetros tradicionales, no los digitales, sino los tradicionales que contienen, por ejemplo, mercurio, un termómetro clínico o de laboratorio. Y el mercurio fácilmente cuando absorbe calor, o mejor dicho, aumenta la temperatura, se dilata, ¿no? Así que la columna de mercurio puede subir o también como puede bajar cuando se enfría, ¿no? Entonces, cuando absorbe calor, entonces se ve la expansión de líquido en el termómetro y eso permite medir la temperatura, ¿no? Ahora, si fuera un cuerpo sólido como una barra, la sometemos al fuego y su longitud va a aumentar, ¿no? Se llama expansión de un sólido eso, ¿no? O sea, se deforma la barra, aumenta su longitud y eso se llama dilatación de la dimensión de la barra, ¿no? Si es a lo largo de la longitud, a lo largo de esa dimensión, entonces aumenta la longitud y se llama expansión, ¿no? Estos son ejemplos, dos ejemplos de dilatación térmica. Ahora estudiemos con más exactitud este tema, porque como pueden leer ahí, miren, la dilatación térmica, si bien es cierto, en muchos casos que se estudian es expansión, ¿no? Hay pocos casos donde se estudian compresión, pero vamos a estudiarlo eh, diferenciando, ¿no? La dilatación, ya sea a lo largo de una dimensión, ¿no? O mejor dicho, la dilatación lineal, también vamos a estudiar la dilatación en dos dimensiones, se llama dilatación superficial, y también vamos a estudiar la dilatación de un cuerpo sólido en tres dimensiones, se llama dilatación volumétrica. Empecemos con dilatación lineal.
Empecemos con dilatación lineal. Es la variación de la longitud de un cuerpo, delta de L, vamos a denotarlo. Lo podemos poner acá al costado, ¿no? Lo podemos poner acá. Ahora sí. Debido a la variación de la temperatura, delta de T. Debido a la variación de temperatura. Acá debemos poner de su temperatura. Y ahora sí. Y eso se expresa matemáticamente así mismo, donde la variación de la longitud, aparte que es proporcional a la variación la variación de la temperatura, también es proporcional a esta cantidad, o mejor dicho, va a depender de un parámetro llamado coeficiente de dilatación lineal, que es característico de cada cuerpo sólido, y también va a depender de la longitud inicial, ¿no? L sub 0 es la longitud inicial, ¿no? Delta de L se escribe longitud final menos inicial, ¿no? Donde L sub 0 es la longitud inicial y L es la longitud final. Y también la variación de la temperatura se escribe temperatura final menos la temperatura inicial, donde T sub 0 es la temperatura inicial, vuelvo a repetir, y T es la temperatura final, ¿no? Ya, como ejemplo, veamos una barra, la cual se dilata a lo largo de su longitud, es decir, en una dimensión nada más. En su estado inicial vamos a suponer que esté a la temperatura inicial T sub 0, tiene una longitud, a esa temperatura tiene una longitud inicial L sub 0, y cuando ya aumenta su temperatura en el estado final, vemos pues que la barra se ha incrementado. Debido al incremento de la temperatura, la barra se ha incrementado su longitud a L. Entonces claramente se ve que hay un aumento de la longitud que es L menos L sub 0, o sea, esta distancia que ven ahí, delta de L, ¿ven? Es en el estado final. Y se dice que la dilatación es lineal, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del material, por ejemplo, puede ser aluminio, puede ser acero. La dilatación va a ser diferente, por supuesto. O sea, la variación de la longitud va a ser diferente para el aluminio, para el cobre, para plata. Va a ser diferente. Y eso viene descrito por el llamado coeficiente de dilatación lineal.
Esa flechita rojo que ven ahí indica pues que en esa dirección es la dilatación. Veamos ahora la dilatación superficial, ¿no? Es la variación del área transversal, ¿no? Esto también vamos a ponerlo acá. Debido a la variación de la o de su temperatura, ¿no? Acá también ponemos de su temperatura, ¿no? Y eso se expresa así, ¿no? Variación del área es proporcional también a la variación de la temperatura, pero también es proporcional al área A sub cero, que se llama área inicial, y ahora ya el coeficiente de dilatación ya no es alfa, sino el doble, ¿no? 2 alfa. Delta de A, entonces A menos A sub cero es variación del área, A sub cero el área inicial, A el área final. Por ejemplo, supongamos que tenemos una placa de un material, una placa rectangular, que en su estado inicial está a la temperatura T sub cero, ¿no? Y a esa temperatura el área es A sub cero. Entonces, cuando en el estado final la temperatura se incrementa en delta de T, o sea, la temperatura final es la inicial T sub cero más delta de T, crece a simple vista, pueden ver que el área ha crecido, ¿no? Una cantidad delta de A, ¿no? Es decir, las dimensiones, si este es el tamaño inicial, las dimensiones largo y anchos se han expandido, ¿no? En eso consiste la dilatación superficial. Veamos ahora la dilatación volumétrica, que es la variación del volumen. Acá también vamos a poner. Debido a la variación de su temperatura, ¿no? La variación del volumen de un cuerpo debido a la variación de su temperatura, ¿no? Y está dado por una expresión similar, pero ahora el coeficiente ya va multiplicado por 3. Miren, es 3 alfa, ¿no? B sub 0 denota el volumen inicial, ¿no? Delta de B es la diferencia del volumen final B menos el volumen inicial B sub 0, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un cuerpo, una caja rectangular de un material dado, eh, que en su estado inicial está a esta temperatura inicial de sub cero. Entonces, esa temperatura inicial va a tener un volumen inicial, ¿no? B sub cero. Cuando se incrementa la temperatura, o sea, el cuerpo incrementa su temperatura, entonces se expande, ¿no? Y aumenta su volumen, ¿no? Si la temperatura final es entonces T sub cero más la variación, ¿no? Delta de T, entonces
el volumen también va a tener una variación, ¿no? El volumen final sería igual al volumen inicial más la variación. Entonces, claramente se ve pues que a lo largo de largo, ancho y altura, las dimensiones aumentan o indican las flechas de rojo, ¿no? Observen que hasta aquí todos estos ejemplos son de cuerpos sólidos, ¿no? Pero si leemos la definición inicial, miren, y volvemos a leer la definición inicial, la dilatación térmica no solo se limita a la variación de las dimensiones del cuerpo sólido, sino también a la variación del volumen de fluidos como líquidos y gases. Así que como observación se va a poner eso, ¿no? Lo que ocurre en la dilatación térmica de los fluidos, ya sean líquidos y gases. Volvemos a la página anterior. Pues, estos hasta aquí son ejemplos con sólidos, pero la observación que le estaba diciendo es que en los fluidos, líquidos y gases, como no tienen una forma definida, a diferencia de los sólidos, que o sea, no tienen una forma definida, solo se estudia la dilatación volumétrica por la fórmula delta dB, que va a ser proporcional a la variación de temperatura al volumen inicial, que es B sub cero, y beta ahora ya no es 3 alfa, ¿no? Beta es un coeficiente de dilatación volumétrico propio del fluido, ¿no? Volumétrico, ¿no? Del fluido. Veamos un ejemplo, o ejemplo, ¿no? El número, bueno, todavía creo que no hay, creo que está desordenado. Más adelante están, creo. El 7 y el 8 sí. En el 7 y en el 8 están los ejemplos. ¿Ya? Veamos primero el 7. El patio de un colegio está hecho de losas de concreto, ¿no? Las cuales son cuadradas, dice, de 10 metros de lado. Si es sometida, si es sometida a una temperatura máxima de 45 grados Celsius y las losas fueron construidas, dice, a 5 grados Celsius, determine la mínima separación para evitar la ruptura, ¿no? Le dan el coeficiente de dilatación del concreto, 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos uno, porque el coeficiente de dilatación se expresa en 1 sobre grado Celsius, pero si lo ponemos arriba, grado Celsius, el exponente es menos uno, ¿no? Aplicando la fórmula de dilatación lineal, veamos esta imagen. A la temperatura de 5 grados Celsius hay una separación, ¿no? Solo nos interesa una de las dimensiones, nada más, ¿no? Entre dos losas vecinas. A la temperatura de 45 grados Celsius, ahora ya se juntan, ¿no? O casi se juntan.
Por eso no deben ir juntas, ¿no? Porque a media temperatura se revientan, ¿no? Se rajan. Entonces, esa variación total de la longitud corresponde pues a ese estado final, ¿no? Y se obtiene, se calcula por la fórmula de dilatación lineal nada más. Así que ahí lo que hay que hacer es reemplazar los datos, ¿no? La longitud inicial está de dato, miren, cuando fue construida a 5 grados Celsius es 10 metros, ¿no? L sub 0 es 10 metros. Alfa también es dato hasta el final, ¿no? Y la versión de la temperatura es la final 45 menos la inicial que es 5 con la que fue construida, ¿no? 45 menos 5, 40. Por eso acá a la derecha, miren, aparece 40, que es la diferencia de temperatura. Este es alfa, ¿no? 12 por 10 a la menos 6 y este es el L sub 0, 10, ¿no? Entonces, este cálculo es sencillo, ¿no? Va a quedar 12 por 4, 48, por 10 a la menos 4, queda ahí metro, ¿no? Ahora, en centímetros, sabemos que un metro es 100 centímetros, entonces un metro acá abajo, 100 centímetros, o sea, 10 al cuadrado, ¿no? Metro con metro se cancela, pues se va a quedar 48 por 10 a la menos 2, ¿no? Que es lo mismo que poner 48 entre 100, ¿no? 0,48 centímetros. Esa es la respuesta. Profesor, disculpe, Sí, sí. ¿ahí por qué se aplica la dilatación lineal y no la superficial? ¿Por qué Ah, no? porque sí, porque solo, solo basta la lineal porque solo piden la separación entre las losas, ¿no? Y eso es a lo largo se puede medir a lo largo de una dimensión nada más, bueno. A lo largo de la otra dimensión también se puede medir, da lo mismo, ¿no? Ya, se mide a lo largo de una dimensión nomás. Porque le piden la separación, dice ahí arriba, ¿no? Separación mínima que debe tener para que no revienten, ya que si estuvieran juntas, van a presionarse entre sí, no solo a lo largo de una dimensión, a lo largo de las dos dimensiones se van a presionar y se va a rajar la losa. Entonces, solo basta para determinar la separación, o sea, la distancia entre dos losas, ¿no? Solo basta la dilatación lineal, ¿no? Por esa Sí, razón, ¿no? profesor, gracias. Ya. Veamos otro.
número 8. En este caso se refiere a un líquido, ya no, ya no es un sólido. Y los líquidos o los fluidos tienen coeficiente de dilatación diferente que los sólidos, ¿no? Beta lo denotamos con beta, ¿no? En la teoría. Entonces aquí ya le dan ese dato, ¿no? 44 por esa a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Y tiene una densidad, dice el sólido, de 7,2 gramos por centímetro cúbico a 20 grados Celsius. O sea, esa se supone que es la densidad inicial, la temperatura inicial de 20 grados Celsius. Le piden la densidad del líquido, o sea, la densidad lineal, o mejor dicho, la densidad del líquido final, ¿no? A la temperatura final de 120 grados Celsius. En este caso, la dilatación es volumétrica, como es para todos los fluidos, líquidos y gases, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta figura corresponde a la situación inicial, ¿no? El estado inicial, 20 grados Celsius del líquido, ¿no? Tiene un volumen inicial, ves un cero, una masa M y una densidad inicial. En el estado final, bueno, este es T en realidad, ¿no? Este es un cero, es T, esto es T. Ahora sí. Ahí tenemos la masa es la misma, se supone que no hay pérdida de masa, pero sí hay una expansión del volumen final mayor, y va a haber una densidad final, ¿no? También diferente, ¿no? Esa es la que le piden, la densidad final, la temperatura final de 120 grados Celsius, ¿no? Ahora, la densidad final es masa sobre volumen, también la densidad inicial también es igual, masa sobre volumen, pero de frente vamos a escribir la densidad final, ¿ya? Ahora, como la masa no varía, siempre va a ser la misma, ¿no? Ahora, el volumen B que aparece acá, miren, es el volumen final, ¿no? Que sabemos que se puede escribir como volumen inicial más uno más el coeficiente de dilatación. Bueno, en realidad acá debemos poner beta, ¿no? No es alfa, sino debemos poner beta, ¿no? Beta acá. Y entonces el volumen final es volumen inicial por uno más beta por variación de temperatura, ¿no? Ahora, la masa, acá arriba, es densidad inicial por volumen inicial, ¿no? Así que el volumen inicial se cancela, queda densidad inicial sobre uno más beta por variación de temperatura. Y ahora sí ya se puede evaluar, miren. La densidad inicial es dato, miren, acá 7,2, por eso aparece acá 7,2. Uno más beta, beta es 44 por eso a la menos 4. Y la variación de temperatura es 120 menos 20, ¿no? 120 grados menos 20, que es 100, ¿no? Y de acá nos va a salir 7,2 entre 1,44, eso da exactamente 5, ¿ya? 5 gramos por centímetro cúbico.
Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahora sí, veamos el concepto de calor, el estudio de la calorimetría, ¿no? Cantidad de calor. Entonces vamos a estudiar a continuación, vamos a la teoría. Todos los cuerpos tienen la capacidad de absorber o liberar calor en mayor o menor proporción, como debido a su naturaleza, ¿no? Debido a las propiedades, ¿no? Sólido de distinta naturaleza, líquido de distinta naturaleza, gas de distintas naturalezas, como tiene distintas propiedades, entonces tienen mayor o menor capacidad para absorber o liberar calor, ¿no? Eso lo vamos a notar con delta de Q. Entonces, cualquier sustancia, ya sea líquida, gaseosa o sólido, ¿sí? Ya sea en fase sólida, líquido, gaseosa, puede absorber o liberar calor. Entonces, cuando ocurre eso y aumenta o disminuye la temperatura, la cantidad de calor está dada por la siguiente expresión. Va a ser proporcional a la masa y a la variación de temperatura. La constante de proporcionalidad acá es esa cantidad que aparece ahí, C minúscula con su índice E, se llama calor específico. Bueno, la unidad ya sabemos que es el Joule, pues, ¿no? M es la masa de la sustancia, C su es el calor específico. Delta de T es la variación de temperatura. Ahí tienen en la imagen un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una sustancia líquida que se calienta, se somete al fuego, entonces va a absorber calor, ¿no? Delta de Q. Y como consecuencia de ella va a incrementar su temperatura, se va a calentar y eso se puede medir con un termómetro, ¿no? Esa variación de temperatura en la fórmula que está ahí se calcula restando el valor final menos el inicial, ¿no? Observaciones importantes sobre esta fórmula.
La unidad clase, en primer lugar, como han visto, la unidad es en el sistema internacional es el Joule, pero todavía en los textos se indica la unidad clásica, el calor, llamada caloría, ¿no? Su símbolo es CAL. Y esta se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Eso es históricamente, ¿no? Cuando se empezó a experimentar recién. Entonces, para una masa de 1 kilogramo, por ejemplo, ya no 1 gramo, sino 1 kilogramo, la cantidad de calor se multiplica, pues, ¿no? Ya no va a ser una caloría, sino 1000, se multiplica por 1000, ¿no? Y se llama kilocaloría, ¿no? Ahora, históricamente, desde que se demostró que el calor no era una sustancia imponderable, ¿no? Es decir, que los cuerpos no contenían calor, ¿no? Se demostró, pues, que el calor era una forma de energía, ¿no? Gracias a varios científicos que condujeron a un experimento que fue el experimento Joule, fue el primer experimento. Joule fue uno de los científicos que finalmente demostró que el calor era una forma de energía utilizando un dispositivo mecánico. En ese dispositivo mecánico que utilizó, hizo la equivalencia entre unidades de energía mecánica y unidades de energía calorífica. El dispositivo mecánico estaba eh, conectado a un fluido, ¿no? Agua, ¿no? Era inicialmente. Y cuando el agua incrementaba en 1 grado, su temperatura en 1 grado Celsius, requería una cantidad de calor, ¿no? Era una caloría, por supuesto, ¿no? Pero eso en el sistema mecánico correspondía a 4,18 joules de energía mecánica. O sea, para que la sustancia, o sea, el agua, absorba una caloría, el sistema mecánico tenía que realizar un trabajo de 4,18 joules. Y por eso la equivalencia, ¿no? Que una caloría es 4,18 joules. O al contrario, un joule también se puede escribir como 0,24 calorías. Entonces, este factor de conversión representa pues es la conclusión del experimento de Joule, donde se demostró que el calor y la energía, que el calor era energía, pues, que el calor era energía, ya que la energía mecánica, ¿no? Se convertía en calor, ¿no? Para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua, ¿no? Entonces, el trabajo mecánico en Joule se convertía en calor, por eso la equivalencia. Tercera observación, el calor específico es característico de cada sustancia, ¿no? Ahora, su valor depende también de la fase de la sustancia. O sea, el calor específico de una sustancia de por sí depende de la naturaleza de la sustancia, pero también depende de la fase de la sustancia. Por ejemplo, el agua puede estar en fase líquida y en fase sólida, ¿no? En fase sólida el agua es hielo, ¿no? A pesar de que es la misma sustancia, basta que varíe la fase para que ya tenga otro valor, el calor específico. Por ejemplo, cuando es agua líquida, es una caloría por gramo por grado Celsius, ¿no? O una caloría por kilogramo por grado Celsius. Cuando es hielo, 0,5 calorías por gramo por grado Celsius. Ahora, en la fórmula anterior, todo sistema cuando absorbe calor, o mejor dicho, en la fórmula anterior, la cantidad de calor sale con signo positivo si el sistema absorbe calor, y si sale con signo negativo, significa que el sistema libera o pierde calor.
Entonces, tiene que quedar claro la tercera observación, ¿ya? Si bien es cierto, el calor específico es característico de cada sustancia, para una misma sustancia su valor depende de la fase de la sustancia, ¿no? A pesar que es una misma sustancia, va a depender de la fase de la sustancia. Ya, entonces eso también hay que tener en cuenta. Acá hay que poner en orden. Este es 7, este sería 8, ¿no? Ya. Y acá podemos aclarar, ¿no? Punto seguido podemos poner así, miren. Para una misma sustancia, su valor depende de la fase de la sustancia. Y se está poniendo ahí como ejemplo, está poniendo como ejemplo el calor, el agua, pero en fase líquida y en fase sólida. Es la misma sustancia, pero en distintas fases, ¿no? Ya está. Ya, estas son las observaciones importantes sobre la fórmula de la cantidad de calor. Miren, también observen que en esta fórmula que estamos viendo, de la cual estamos analizando en estas observaciones, la sustancia no cambia de fase, ¿ah? Permanece en la misma fase. Ahora, ¿qué pasa si la sustancia cambia de fase? ¿Puede absorber o liberar calor? Sí, sí. Pero mientras dure el cambio de fase, no hay cambio de temperatura. Entonces, eso ocurre cuando hay cambio de fase nada más. Entonces, cuando hay cambio de fase, la fórmula es otra, ¿no? Y se llama calor latente. El número que caracteriza a ese cambio de fase se llama calor latente. L, con L se nota, ¿no? Y este indica la cantidad de calor mínima que debe suministrarse o sustraerse a la unidad de masa de una sustancia para que cambie de fase a una misma temperatura. Esto se expresa así, ¿no? Cantidad de calor, así se define, sobre masa. Bueno, acá vamos a poner las tres rayitas porque estamos poniendo definición, ¿no? Rayitas. Ahora, utilizando las notaciones delta de Q entre M, ¿no? La unidad es Joule en sistema internacional por kilogramo, pero también a veces se escribe en kilocalorías por kilogramo, ¿no? M, por supuesto, es la masa de la sustancia, ¿no? Un ejemplo es, podemos imaginar primero un líquido en un recipiente frío, a la temperatura ambiente, frío, estado inicial, y lo ponemos a calentar y aislamos el sistema de modo que no haya fuga de calor al exterior, ¿no? Sistema aislado, ¿no? Entonces, todo el calor que absorbe el líquido será todo el calor que absorbe el líquido será para calentarse, primero para calentarse, pero si llega a su punto de cambio de fase, entonces va a empezar a evaporar, ¿no? Se va a empezar a evaporar, ¿no? Una vez que comience el cambio de fase. Y, y lo tapamos para que no se escape el vapor, ¿no? Así que finalmente todo se va a consumir y se va a convertir en vapor, ¿no? Pero mientras dure ese cambio de fase, la temperatura permanece constante, hasta que se convierte totalmente en vapor. Eso es lo que nos dice la definición que está arriba, ¿no? En forma gráfica,
Esto es en forma gráfica lo que se explicaba ahí arriba, ¿no? Entonces tenemos aquí otro delta de Q, o sea, otra fórmula para calcular la cantidad de calor, pero cuando hay cambio de fase. La anterior que acabamos de estudiar es cuando no hay cambio de fase. Y eso lo ponemos como observación acá, miren. Durante un cambio de fase de una sustancia, esta puede absorber, ¿no? Vamos a poner coma. O liberar calor sin cambiar su temperatura y esa cantidad de calor se calcula así, miren, masa por calor latente, ¿no? Masa por calor latente. El ejemplo, miren, el calor latente es característico de cada sustancia, por supuesto, ¿no? Y su valor depende del cambio de fase de la sustancia. O sea, acá también la sustancia puede ser la misma, ¿no? Pero cuando cambia de fase, cambia el calor latente, ¿no? Por eso dice ahí, depende del cambio de fase. Por ejemplo, para el agua, si el cambio de fase es de sólido a líquido, fusión, o al revés también, al contrario, ¿no? Líquido a sólido, solidificación, el calor latente tiene ese valor, 80 kilocalorías por cada kilogramo. O sea, 80 kilocalorías es la cantidad de calor mínima, entonces que debe absorber un kilogramo de hielo, por ejemplo. Si tenemos hielo, un kilogramo a 0 grados Celsius, la cantidad de calor mínima que debe absorber es más 80 kilocalorías y se convierte totalmente en agua a 0 grados Celsius. No cambia la temperatura. Y si hacemos el proceso inverso, si el agua pierde como mínimo 80 kilocalorías, se vuelve a solidificar, ¿ven? Y se convierte en hielo otra vez. Ahora, su valor, como dice ahí, depende del cambio de fase. Si bien es cierto, aquí para este cambio de fase, ya sea fusión o solidificación, es 80 kilocalorías por cada kilogramo. Para otro cambio de fase va a ser otro valor, ¿ah? Por ejemplo, si el cambio de fase ahora es de líquido a gas, por ejemplo, será otro, miren. Por ejemplo, el calor latente en el cambio de fase del agua en la vaporización y condensación es 540 kilocalorías por cada kilogramo. Por ejemplo, si tenemos acá a 1 kilogramo de agua a 100 grados Celsius, la cantidad de calor mínima que debe absorber para convertirse totalmente en vapor es 540 kilocalorías. Entonces, para este cambio de fase, vaporización es diferente que para la fusión o para la solidificación, ¿ven? Como pueden ver, es otro. Para este otro cambio de fase es otro.
El proceso inverso acá también significa que para 1 kilogramo de vapor de agua a 100 grados Celsius también puede volver a convertirse en agua líquida. Pero mientras se realice estos cambios de fase, la temperatura permanece también constante en 100 grados Celsius, ¿no? A pesar que la misma sustancia, miren, el hecho de que cambie de fase de líquido a vapor o de vapor a líquido es diferente que cuando la misma sustancia cambia de fase sólida a fase líquida, ¿no? Por esa razón, a eso se refiere que el calor latente depende del cambio de fase, ya que es diferente, por ejemplo, para la fusión que para la vaporización, o a la inversa, ¿no? Es diferente para la solidificación que para la condensación, ¿no? Son valores diferentes, como pueden ver. Aquí es 540, en el caso anterior, 80, ¿no? Entonces eso van a tener en cuenta, ¿ya? Y vamos a culminar una vez con la teoría. Principio de la calorimetría. Esto en realidad es un requerimiento de la ley de conservación de la energía, la cual se verifica en un recinto térmicamente aislado, ¿no? Por ejemplo, puede ser un termo o el llamado calorímetro también, ¿no? Que vamos a mostrar ahorita, ¿no? ¿Y cómo se puede enunciar? Así, miren, en una interacción térmica de dos o más sustancias, la cantidad de calor ganado por una o varias de ellas es igual a la cantidad de calor perdido por la restante. Así que cuando es calor ganado, tiene signo positivo. Cuando es calor perdido, tiene signo negativo. Así que la suma siempre va a ser exactamente cero. O también se puede escribir así, miren. Cantidad de calor ganado es igual a menos la cantidad de calor perdido, ¿no? El calorímetro es uno de los recintos térmicamente aislados que se usa en el laboratorio para comprobar este principio de la calorimetría, ¿no? Consiste en un recipiente con paredes aislantes de calor, ¿no? Dentro del recipiente se puede hacer una mezcla de líquidos, sólidos, ¿no? Y dentro hay un vaso donde se deposita la mezcla, ¿no? También es un vaso aislante. Contiene dos agujeros, uno para un termómetro y el otro para un agitador, ¿no? Y cuando se realiza la mezcla, debe llegar de dos o más sustancias, deben llegar al equilibrio térmico finalmente, ¿no? Y eso se comprueba cuando ya el termómetro marca una sola temperatura, ¿no? Cuando ya no se detecta variación en la temperatura en el termómetro, se dice que la mezcla de sustancias ha llegado a una sola temperatura, es decir, al equilibrio térmico. Entonces, en un recinto como este, llamado calorímetro, en laboratorio se comprueba este principio, ¿no? De la calorimetría, ¿no? Ahora sí, vamos a los ejercicios que restan, ¿no?
Antes de pasar a los ejercicios, acá hay observaciones, hay una cuarta observación, ¿no? Sobre los cambios de fase, la cantidad de calor absorbida, ¿no? Pero en función del tiempo, ¿no? De la temperatura de una sustancia, por ejemplo, el agua, en función del tiempo cuando hay absorción de calor, ¿no? En el eje vertical se leen las temperaturas, en el eje horizontal el tiempo, pero también se puede leer eh, la cantidad de calor absorbido en el eje horizontal, ¿no? Es equivalente, ¿ah? Es equivalente la gráfica temperatura en función del tiempo o temperatura en función de la cantidad de calor absorbido. Es totalmente equivalente. Por ejemplo, si es agua, como la que se está mostrando ahí, el agua ya saben, el punto de congelación del agua es cero, el punto de ebullición del agua es 100, ¿no? Vamos a suponer que el agua esté inicialmente a -10 grados Celsius, como pueden ver ahí. Entonces debe absorber calor para llegar a cero. Si está a -10 es sólido, ¿no? Cuando llega a 0 grados ya se va a empezar a fusionar el sólido, o sea, el hielo. Y la gráfica ahora indica que la temperatura es constante durante un tiempo, durante el tiempo que absorbe calor, hasta que se derrita todo el hielo. Y eso se llama fusión. Eso es gráficamente. Entonces, cuando vean una línea recta horizontal en una gráfica temperatura en función del tiempo o temperatura en función de la cantidad de calor absorbido, eso se llama fusión. Va de sólido a líquido, entonces ahí es la fusión. Mientras se realiza la fusión o mientras dura la fusión, la temperatura permanece constante. Vuelvo a repetir, en este caso es cero, bueno, que es el agua, ¿no? Una vez que ya todo sea líquido, ahora sí, ya como en fase líquida, el agua incrementa su temperatura hasta que llegue a su punto de ebullición, ¿no? O de vaporización, también se llama punto de vaporización, que es 100 grados Celsius. El agua va calentándose. Una vez que llega a su punto de ebullición o de vaporización, inicia otro cambio de fase. Ahora la gráfica es otra vez una línea recta horizontal, ¿no? Ese cambio de fase se llama vaporización. Y eso ocurre durante otro intervalo de tiempo, durante el cual absorbe calor, ¿no? Pero mientras absorbe calor y se vaya vaporizando, la temperatura permanece en 100, como pueden ver. Y una vez que ya sea puro, todo vapor, ¿no? Primero es vapor y gas. Una vez que ya se convierte en puramente vapor, o sea, en gas, otra vez aumenta la temperatura, pero ya como gas, ¿no? Ya el gas aumenta su temperatura, va aumentando su temperatura a partir de 100, ¿no? Pero ya todo es gas, ¿no? Todo es gas. Entonces, si bien es cierto, acá se está explicando la gráfica temperatura en función del tiempo de absorción de calor, es totalmente equivalente si graficamos la temperatura en función de la cantidad de calor absorbido, ¿no? Es totalmente equivalente. Ya, es totalmente equivalente. Y que arriba puede escribirse gráfica de la temperatura del agua en función de la cantidad de calor, ¿no? O también en función del tiempo en la absorción de calor, ¿no?
Veamos ejemplo. Ahora sí vemos el número que nos había quedado, ¿no? Bueno, podemos del uno de una vez, que es de teoría, ¿no? En relación a la calorimetría, primera proposición, la energía transmitida a un cuerpo como consecuencia de la diferencia de temperaturas recibe el nombre de calor. Bueno, ese es por definición verdadero. ¿El calor específico de una sustancia es el mismo en distintas fases? No, depende de la fase, ¿no? Ya hemos visto el agua en fase líquida tiene un calor específico, en fase sólida tiene otro. Un cuerpo de mayor temperatura tiene mayor energía térmica. Energía térmica se llama calor, ¿ya? También al calor se le llama energía térmica. Así que aquí dice tiene mayor calor. O sea, significa que tiene contenido más calor. Y eso es falso porque no es verdadero, ¿ah? Es falso. Entonces acá sería la B, ¿no? Los cuerpos no contienen calor, ¿no? Porque la respuesta sería energía térmica significa calor, ¿no? Entonces sería los cuerpos no contienen calor. Porque energía térmica significa calor. O sea, verdadero, falso, falso sería. Y ahora sí veamos otra, la número 3. Dice, una muestra de un material desconocido tiene una masa de 50 gramos. Inicialmente a la temperatura de 20 grados Celsius se coloca en un horno, dice. Y la muestra gana, dice, 880 calorías, ¿no? De calor, ¿no? Aumentando su temperatura a 100 grados Celsius. Determine de qué material se trata según la tabla siguiente, ¿no? Ahí le dan varias sustancias con sus calores específicos. Entonces acá lo único que hay que usar es la fórmula del calor, ¿no? De la absorción de calor, ¿no? Como va de 20 a 100 grados, ¿no? Entonces hay calor ganado, por supuesto, absorbido. Y la variación de temperatura es 80, por supuesto, ¿no? Y solo se usa esta fórmula. Cantidad de calores, calor específico, masa, variación de temperatura, ¿no? Ponemos los datos, 880, calor especial, al otro lado 50 la masa, la variación de temperatura 80, y ahí despejando el calor específico va a salir, cancelamos el cero, acá va a salir el 8 también acá, 11, ¿no? O también 8 por 5, ¿no? También puede ser así, ¿no? 8 por, 8 por 50, ¿no? 8 por 50, 400, ¿no? 88 entre 400 es 22 entre 100 sale, ¿no? O sea, 0,22 calorías por gramo por grado Celsius. Si vemos la tabla, corresponde al concreto, ¿no? La respuesta es entonces concreto, 0,22 caloría por gramo por grado Celsius.
Veamos otro. Dice un termo de capacidad calórica. Eso significa no, casi igual que calor específico. Lo único que significa calor específico multiplicado por la masa nada más, ¿no? Pero que sea despreciable significa térmicamente aislado, ¿no? Ah, térmicamente aislado. De 0,5 litros de capacidad. 0,5 litros equivale a 0,5 kilogramos, ¿ya? Un litro equivale en masa, al agua me refiero, en masa de agua corresponde a un kilogramo de agua, ¿ya? Un litro de agua equivale a un kilogramo de agua, o sea, 0,5 litros de agua equivale a 0,5 kilogramos de agua. Es decir, en gramos sería 0,5 kilogramos por mil, sería 500 gramos de agua, ¿no? Ya, ahora, se agregan, dice, de esos 500 gramos, se agrega una parte M1, una masa M1 sub 1 a 20 grados Celsius y otra masa M sub 2 a 70 grados Celsius, llenándolo completamente, dice, ¿no? Si alcanzan el equilibrio térmico a una temperatura de 50 grados Celsius, le piden determinar las masas de agua caliente y fría, fría a 20 grados y caliente a 70 grados, que se mezclan, ¿no? Calor específico del agua le van a dar una caloría por grado Celsius, ¿no? Aplicando el principio de calorimetría, calor ganado ¿por quién? Por el agua fría, calor perdido por el agua caliente. El agua fría es M-1, la masa, calor específico es el mismo, ¿ah? Porque es agua, ¿no? No importa si está frío o caliente, ¿no? Sí, el calor específico es el mismo. M-2 es la masa del agua caliente. Delta de T-1 es la variación de temperatura del agua fría, o sea, el aumento de temperatura del agua o variación de temperatura del agua fría, y el otro es la variación de temperatura del agua caliente, hasta que lleguen ambos al equilibrio térmico. Entonces, la variación de temperatura es la temperatura final de equilibrio térmico, que es 50, menos la inicial, que es la que tiene el agua fría a 20 grados y el agua caliente a 70 grados, ¿no? Por eso acá miren, este uno que aparece acá es el calor específico, que es el mismo. Las masas son diferentes. Acá tenemos el aumento de la temperatura del agua caliente, que es de 20 a 50, ¿no? 50 menos 20, entonces es la variación. Acá tenemos la disminución de temperatura del agua caliente, que es 70 menos 50, o sea, la variación es 70 menos 50, ¿no? O mejor dicho, que es valor absoluto, ¿ah? Valor absoluto es esto. Está poniéndose en valor absoluto, ¿no? ¿Ya? No estamos poniendo menos ahí, valor absoluto todo, ¿ya? Entonces ahí va a salir a la izquierda 30 ms1, 30 por ms1, a la derecha 20 por ms2. Ahí sale la relación de 2 a 3, ¿no? Si llamamos 2m a la masa ms1, la masa ms2 será 3m. Y como ambas masas de agua fría y caliente se mezclan hasta llenar el termo, la suma de esas masas debe dar la capacidad del termo, que es en masa es 0,5 kilogramos, o sea, 500 gramos. Y ahí se reemplaza, pues 2m más 3m igual a 500, ¿no? Y eso da 100 gramos, ¿no? Y ahí es fácil, miren, como M-1 es 2m, queda 200, ¿no? Gramos de agua fría. Inicialmente había 200 gramos de agua fría. Y M-2, como es 3m, inicialmente había 300 gramos de agua caliente. Y esos son los resultados, ¿no?
Esa es la respuesta. Veamos otro. 5. Dice, en la preparación de una limonada, dicen, se introducen 100 cubitos de hielo con una masa de 40 gramos cada una y se encuentra a una temperatura inicial de menos 20 grados Celsius. O sea, el hielo está por debajo de su punto de fusión, ¿no? En un recipiente dice que contiene 0,4 litros de agua. Ya saben, 0,4 litros de agua equivale a 0,4 kilogramos de agua, ¿no? O sea, estamos hablando de, en gramos, lo multiplicamos por 1000, sería 400 gramos de agua, ¿no? Ya, y está a una temperatura de 20 grados Celsius en la limonada, ¿no? Ya, determine la masa del hielo que se derrite. Le dan el calor específico del hielo, 0,5 del agua, una caloría por gramo. Y también acá hay que agregar el L, ¿no? Calor de fusión del hielo, 80, ¿no? ¿Se acuerdan? 80 calorías por gramo, ¿no? Eso también se han olvidado ponerle acá, ¿no? Caloría por gramo, ¿no? La solución nuevamente comienza con el principio de la calorimetría. ¿Quién gana calor? El hielo que está inicialmente a menos 20 grados Celsius. ¿Y quién pierde calor? El agua, ¿no? La limonada, como dicen, ¿no? Primero el hielo debe, para poder derretirse, debe absorber calor para llegar a su temperatura de fusión, que es 0 grados Celsius, ¿no? Y el agua, como está, no, ahí no es 100, ¿ah? 20 grados es ahí. Acá es 20, ¿ah? El agua está a 20, la limonada está a 20. El agua debe llegar a una temperatura de 0 grados Celsius, bueno, si es que hay la suficiente cantidad de hielo, ¿no? Ahora son 10 cubitos, cada uno de 40 gramos, entonces 40 por 10, 400 gramos es en hielo, ¿no? Y no se sabe si todo el hielo se derrite en una parte, ¿no? Entonces le piden precisamente determinar la masa de hielo que se derrite. Entonces la variación de temperatura del hielo en valor es 20 grados Celsius, en valor absoluto, ¿ah? Y el del agua, de la limonada, es 20. Bueno, acá hay otro error, ¿no? No es 100, sino 20. Todo en valor absoluto, ¿ya? Ahora sí. Entonces, calor ganado es igual a calor perdido. Acá también valor absoluto, ¿ah? Por eso no se está poniendo el signo menos al otro lado. Todo está en valor absoluto. Así que la variación de temperatura es la mayor menos la menor para que quede sin signo negativo. O sea, todo sin signo, ¿no? Ya, entonces primero, miren, esto que ven acá es cuando es puro hielo, ¿no? Cuando es sólido, hielo sólido, el hielo sólido todavía tiene que llegar a la temperatura de 0 grados Celsius para que recién se empiece a fundir. Entonces, ¿cuál es la cantidad de calor? Es la fórmula masa, calor específico, variación de temperatura, ¿no? Pero una vez que llega a 0 grados Celsius ya empieza la fusión. La fusión, la cantidad de calor para que se vaya fundiendo el hielo es M por L o L por M, ¿no?
Ya, ahora, esta M, acá hay que tener cuidado. Esta M no es M sub 1, sino es M nada más, ¿ya? Porque no se sabe si toda la masa M sub o una parte, por eso estamos llamándole M nada más. Acá, ¿no? Por eso estoy llamándole M nada más. Ya, del agua sí, ¿no? El agua va a enfriarse, va a seguir siendo líquida, solo que vamos a asumir que llega a 0 grados Celsius, ¿no? O sea, la temperatura final del agua a 0 grados Celsius. O sea, el valor absoluto de la variación es 0 menos 20, valor absoluto menos 20, 20, por eso aparece 20 acá, ¿no? A la derecha, ¿no? Esto 400 es la masa de la limonada, ya que es 0,4 kilogramos, en gramos, 400 gramos. 400 gramos también es la masa total del hielo, ¿no? M es la masa de hielo que se funde. Y de acá va a salir, miren, acá va a salir 4000 más 80M, a la derecha 8000, ¿no? Se cancelan los ceros y va a salir fácilmente 50 gramos, ¿no? De ahí, ¿no? Se va a quedar 400 entre 8, ¿no? 400 entre 8, 50, pues. 50 gramos de hielo, nada más, ¿no? No, de los 400 gramos, 50 gramos de hielo más se derriten. Ahora, lo que sí, escuchen, lo que sí hay que asumir acá es que la temperatura del agua, de la limonada, final es cero, ¿ya? Eso, ese dato quizás debió haberse puesto en el enunciado, ¿no? Para precisar nada más, ¿no? Para precisar nada más. Pero si analizamos bien, como es una buena cantidad de hielo, ya que una parte pequeña nada más se derrite, entonces de todas maneras la limonada va a enfriarse a cero, ¿no? A 0 grados va a ser la temperatura final, ¿no? Y esa es la respuesta. Y ahora sí veamos el último, que es con gráfica, como vimos en antes en la teoría. Dice, la figura muestra el cambio de la temperatura respecto a la cantidad de calor absorbido, ¿no? De una sustancia de masa 5 gramos, ¿no? Si a 0 grados Celsius dice se encuentra en estado líquido, determina el calor específico en estado gaseoso, o sea, parte del estado líquido, ¿no? A 0 grados Celsius. Entonces, como le están pidiendo el calor específico en estado gaseoso, el área sombreada que está ahí corresponde al estado gaseoso, porque miren, acá primero es líquido, se va calentando el líquido, el líquido llega a su punto de fusión, perdón, de vaporización. Por eso ven una recta horizontal acá. La vaporización es a 40 grados, ¿eh? Y a partir de 40 grados, cuando ya ha absorbido toda esta cantidad de calor, ¿no? De 0 hasta 15 calorías, ya es vapor y ya está totalmente convertido en vapor y el vapor va a calentarse, ¿no? El vapor se calienta a partir de la temperatura de 40 grados Celsius cuando termina la vaporización y hasta que absorbe 15 en total, ¿no? 15 calorías, ¿no? Entonces, de 15 a 20 grados, cuando ya es puro vapor, el vapor se calienta de 15 a 20 calorías, ¿no? Cuando el vapor absorbe de 15 a 20 calorías, o sea, 5, aumenta su temperatura de 40 a 60, ¿no? Y es ahí donde le están pidiendo el calor específico. Cuando el vapor se calienta, absorbiendo 20 menos 15, o sea, 5 calorías, y aumentando su temperatura de 40, de acá que es 40, hasta acá que es 60, o sea, en 20 grados Celsius. Y para ello aplicamos la fórmula de la cantidad de calor, nada más, ¿ven?
5 es la cantidad de calor absorbido, 20 menos 15, 5, ahí en la parte sombreada. Y al otro lado, masa 5 gramos, variación de temperatura 60 menos 40, 60 menos 40, 20. 5 con 5 se cancela, queda 1 sobre 20, que es 0,05 calorías por gramo, y esa es la respuesta, ¿no? Y ahora las claves, ya terminamos, veamos las claves de los ejercicios propuestos. Acá está, le voy a mostrar en grande, ahí está. La 1 es la D, la 2 es la B, la 3 es la D, la 4 es la E, la 5 es la A, la 6 es la B, la 7 es la C. Ya, eso es. Gracias por su atención. Entonces, será hasta la próxima, hasta mañana, mañana a la misma hora. Se completa con la semana 11, ¿ya? Que corresponde esta semana, ¿ya? Ya, gracias por su atención. Será hasta mañana.